Ya nos escuchan. Hola, buenas noches. ¡Holi! Y transición, ahí estamos. Ahora ya nos ven. Hola. Este, pues bueno, bienvenidos a todos los que vayan llegando. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a los que estén escuchando esto, dependiendo en dónde estén. Em, y bueno, vamos arrancando el episodio del día de hoy. Está conmigo Carlita Trollvía. Okay. ¡Holi! Hay algo que Y yo quiero decir antes de que empecemos. sí. Y creo que es una acotación importante. Sí. Aquí lo único que estamos haciendo es venir a compartir de manera amorosa nuestros pensamientos. No hay una verdad absoluta, no creemos que estamos en lo correcto, simplemente es como vemos nosotros las cosas y estamos como abiertos a el diálogo para poder como no modificar, pero enriquecer la forma en la que nosotros pensamos y vemos las cosas. Entonces, no es como una imposición y solo quería decir para que no crean que somos aquí los eruditos de la filosofía. Gracias, y gracias por decirlo, porque sí, por ahí recibí un comentario y sí fue como, y bueno, sí, no queremos dar esa impresión, no queremos en general que se vaya por ese camino el podcast, porque en especial aquí siento que, no sé si te llegaron esos comentarios a ti o nada más fue a mí, pero de mi caso creo que también bueno, no tuve la culpa, pero creo que se acostumbró a mi público un poquito a ese tipo de contenido. Y no tanto por hacerme el erudito, sino porque mis podcasts anteriores sí eran mucho de investigación y dar datos duros sobre cómo es que funcionaban, yo que sé, cosas como la Red Pill, porque estaban mal, o temas así Okay. profunditos. Entonces ya era como que contrastar lo que las personas creían con lo que pasaba en realidad. Entonces, Okay. que también algunas personas como que llegaron al podcast, en especial de mis seguidores, llegaron con la idea de que iba a ser algo así. Entonces, no, aquí sí tenemos Okay. que hacer esa acotación de que aquí no, aquí es un poquito, o sea, sí con bases filosóficas, pero es también desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de pues, cada uno de nosotros. Además, genuinamente en la filosofía hay mil maneras de ver lo mismo y de aproximarte a lo mismo, por eso hay tantas corrientes filosóficas. Y era algo que hablábamos con Sadik en las primeras clases que tuvimos juntos, que era justo, hay muchas cosas que yo creo cuando leo algo y después regreso 2 meses a leer eso mismo y ya no pienso como pensaba en ese momento. Entonces, nosotros mismos estamos cambiando constantemente de parecer, así que no esperamos que no sé, que lleguemos aquí al descubrimiento máximo de la filosofía. Solo quería decirlo porque si no quiero que parezca que es un ejercicio violento, sino al contrario, es un ejercicio amoroso. Así es. Ahí pone en el chat Epsel. ¿Es que no tiene la razón, Carlita? Muy bien. ¿Cómo te odio? Pero a ti sí te odio. Contigo sí es violento. Contigo sí es violento. Mira, podría hacer mil comentarios sobre el Epses, pero muchos son cosas que recaen sobre mí, digo, sobre mí también. Entonces, se siente feo, es como escupir para arriba. Entonces, yo no te odio, Epses, yo te quiero mucho, pero si Carlita te odia, te tengo que odiar por este momento. Así es, le conviene odiarte. Sí, porque si no se va mi co-host y pues me quedo yo aquí sin saber nada. Pero bueno, amigo, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, el día de hoy tenemos un libro, voy a decir que bastante especial porque fue lo que prácticamente, bueno, no, el que comenzó fue Platón, ¿verdad? Entonces, pero este es el O sea, pero primer. genuinamente la primera recomendación que te di fue este. Sí, esta fue la primera recomendación, el primer libro como tal, bueno, la primera novela, la primera novela como tal de la que empezamos a hablar sobre filosofía y la que me empecé a leer gracias a Carlita, es de la que vamos a hablar el día de hoy, que es el libro de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, que yo estaba renuente, es algo que le había dicho a Carlita, y yo dije, ay, ese nombre lo escucho tan referenciado que igual y se me hacía algo muy popular
o demasiado, una de dos, o muy popular o demasiado, como, ¿cómo decirlo? Académico. O sea, que me esperaba filosofía pura y dura. Y lo empecé a leer y fue como que me maravilló. Fue que quiero seguir leyendo sobre este chismecito que está muy bueno. Entonces, Pero es que está padrísimo, porque, o sea, pequeño contexto sobre Kundera, que ya les contaste ahí también. Kundera fue un escritor muy perseguido y perseguido a muerte, porque no querían que sus obras se leyeran. Yo siempre he dicho que Kundera es un literato, pero hace literatura filosófica. Para mí es literato y filósofo. Entonces, hace como muchas críticas debajo de la mesa a cosas importantes como la política del gobierno, la forma en la que somos manejados y manipulados. Y él fue perseguido por estas cosas y sus libros fueron quemados y un montón de cosas. Entonces, que al día de hoy el título de La insoportable realidad del ser sea tan escuchado y tan recomendado, para mí es un logro y sé que Kundera en paz descanse está feliz desde el cielo ahí llorando. Y al mismo tiempo, y me parece muy cómico, no es lo suficientemente académico como para ser estudiado en una carrera de filosofía. En mis 8 semestres de la carrera, jamás escuché el nombre de Milan Kundera, pero es sin ser sumamente filosófico. El problema es que escribe en literatura y creo que es por eso que no ha entrado como a los grandes círculos académicos. Pero es alguien a quien vale mucho la pena recuperar porque tiene conceptos bien bonitos, conceptos muy importantes para la filosofía, explicados de manera muy sencilla, o sea, de forma que tú lo disfrutes en una novela. Entonces, para mí, por eso era importante traer a la mesa a Kundera, a quien yo amo con todo mi corazón. de hecho, y ya leyéndolo puedo entender más o menos por qué, porque el día de hoy vamos a abarcar muy poquito acerca de todo el libro en comparación con su extensión, pero con ese poquito van a ver que hasta tiempo nos va a faltar el día de hoy para hablar de todos los temas que vayan saliendo. Y algo que realmente bueno, con lo que puedo estar familiarizado es con que se te desbloquee como una parte del cerebro al leer lo que tú crees que va a ser literatura sencilla. Bueno, no sencilla, pero una novela, como dices, de un literato normal. Porque también ya se lo había comentado a Carlita, pero a mí me encantan los libros de Tolkien. Digo, de El Hobbit, El Señor de los Anillos y mi personal favorito que es el Silmarillion. Y he escuchado, aquí sí yo no sé tanto de filosofía, pero he escuchado a otros exponentes filosóficos contemporáneos decir que también Tolkien puede ser considerado filosofía por muchas de los apartados que tiene en sus libros. Y como viéndolo en retrospectiva, después de leer el Silmarillion, sí tienen muchas cosas que te resuenan, en especial después de unas recomendaciones que me dio Carlita, donde habla sobre la música y la interpretación y cómo se encuentra en muchos lados. Ya hablaremos después en otros episodios más a fondo sobre este tema. Y es algo justamente que Tolkien habla y es como que realmente es sorprendente darte cuenta de que hasta en libros que pueden ser ahora populares o libros en donde pues no esperarías más que entretenimiento, puedes sacar contextos así filosóficos o inclusive de otras materias tan grandes y tan importantes. Y fue donde dije, wow, o sea, sí es posible que un libro te desbloquee una parte del cerebro así de que no conocía. Así es, son las dos, por cierto. Por fin. Perdón, ¿ok? El domingo pasado casi me muero y se quedan sin. Casi nos quedamos, sí es cierto, casi nos quedamos sin mi profesora. Sin Coco, sin profesora, sin no puede ser. Tantas pérdidas en una persona. Justo para entrar ya como al libro, el título del stream tiene que ver mucho con... No es el tema, bueno, sí es el tema, bueno, uno de los temas principales del libro, pero específicamente de los primeros 3 capítulos, que son los que vamos a abordar el día de hoy, que es un concepto que viene desde años atrás, siglos atrás en la filosofía, pero que es rescatado muy fuertemente y como idea principal en la filosofía nietzscheana, que es la idea del eterno retorno. Cuando yo tengo mis sesiones con Sadik para preparar el podcast, suelo darle como un poco de contexto sobre algunas cosas. Aquí no lo voy a decir con todo porque pues por eso nos llevamos 2-3 horas cuando hablamos de él y yo. No. Pero creo que dar el contexto del eterno retorno es importante y básicamente es como esta idea de que
todo lo que ha sucedido, presente, pasado y futuro, va a volver a suceder infinitas veces y no dejará de suceder nunca. Y yo le contaba que justo la primera vez que yo, probablemente hay algún record antes de esta idea, pero la primera vez que yo tuve la aproximación a una idea parecida fue con Heráclito, porque él habla de un eterno retorno, pero como epiroxis, porque pues, él era griego. Entonces, este concepto de epiroxis hace referencia a que una vez que este ciclo en el que estamos viviendo concluye, el mundo se prende en fuego y renace de las cenizas para volver a tener el mismo ciclo una y otra vez. Y esto es lo que recupera Nietzsche de una forma más trágica, pero básicamente es la misma idea y es lo que tenemos muy presente en los primeros 3 capítulos de La Insoportable. Y es justamente con lo que vamos a estar tratando el día de hoy porque, bueno, ahorita ya que vayamos leyendo van a ir dándose cuenta de, pues ahora sí que de todo este tema, pero bien como explicado desde las palabras que cada uno tiene que decir al respecto, porque si la primera vez que estuve en contacto con esta idea no fue con este libro, fue antes, de cuando empecé con mi como instruimiento. Bueno, cuando empecé a estudiar sobre filosofía, porque así es como el mundo de las ideas, creo que el eterno retorno es como que muchas de las, bueno, de las ideas que más se referencian constantemente en mucha filosofía. Entonces es complicado, o sea, porque no es como se me intentó explicar en algún momento como el reencarnar o así, sino es más como literalmente ideas o momentos en la historia que se van a repetir continuamente y que todo está predestinado, bueno, sí, predestinado de cierta forma a volver a ocurrir. Y es algo que para entender me costó un poquito, no les voy a mentir. Uno no está acostumbrado a que las cosas se repitan, pero también de eso ahorita vamos a hablar. Y más porque nosotros lo estamos viviendo, entre comillas, por primera vez, porque no somos conscientes de este retornar infinito. Y justo creo que vale la pena leer literalmente las primeras líneas con las que empieza el libro, porque muestra esta parte del eterno retorno. ¿Me permites leerlo, amigo? Claro que sí, de hecho. Entonces, ¿quieres comenzar? Dice: la idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir este mito demencial? Vaya, pues prácticamente es lo que explicamos, pero más abajo no sé si tú tengas como alguna cita despuésito de eso que quieras rescatar o me voy con la primera. Ve con la primera porque la mía ya es hasta el final del primer capítulo. Yo tengo marcada una parte en la que, bueno, se las leo y después explico. Dije Condera: ¿cambia en algo la guerra entre 2 estados africanos y se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia, se convierte en un bloque que sobresale y perdura y su estupidez será irreparable. Cuando yo comenté esta primera cita con Sadie, me pareció como muy fuerte, porque a mí lo que me causa conflicto y me mueve mucho de la idea del eterno retorno es justo que se puede caer como en un estado de indiferencia. Y con esta cita justo es como, oye, pues si una guerra se repite hasta el infinito, realmente tiene importancia que gente muera, que gente sufra, que pasen hambre, que sean, no sé, torturados y todo lo que conlleva una guerra. O sea, como que el hecho de saber qué pasó y seguirá pasando, le quita como un peso de importancia que para mí creo que sí debería tener, porque es como, hey, gente está muriendo y no tenemos derecho de arrebatarle la vida a nadie, porque esto se vuelve un acto indiferente hacia el ser humano solo por el hecho de que sabemos qué pasa y que la guerra está como incrustada en el ser humano. Y ese es como el primer... No sé si Kundera hace una crítica, yo lo siento como crítica, pero no me atrevo a hablar por él. Pero siento que es la primera crítica que ha salido del eterno retorno de Nietzsche, porque es como, a ver, entonces tenemos que desensibilizarnos como seres humanos solo porque esto seguirá pasando. O sea, no hay como un impulso que podamos tener de intentar cambiar aquello que si nos basamos en Nietzsche no cambia, pero al menos intentar que cambie. Es justamente igual
cuando tomamos este libro por primera vez, es una frase que a mí me movió también mucho, pero en especial la pregunta que hace al final, la de cambia en algo la guerra entre estos dos estados africanos, se repite incontables veces sin un eterno retorno, cambia, se convierte en un bloque que sobresale y perdura y su estupidez será irreparable. Esa parte de la estupidez será irreparable es la que también me mueve bastante, porque al igual, muy humanista, de mi parte como que las vidas, para mí cada vida importa, entonces cuando menciona que cientos de vidas igual se pierden y no hay nada que importe realmente porque es algo que iba a pasar igual de cualquier forma en cualquier momento porque esa guerra se va a repetir una y otra vez. Eh, en su momento me recordó mucho a bueno, al mito, y esto lo hablamos, al mito de los dioses griegos, de cómo se salvaron de Cronos, que es prácticamente a través de una piedra. Y esto ya por ahí está referenciado en otros lugares. Eh, pero el hecho de que sea una piedra no es solamente como, dale cualquier cosa al tiempo y a cambio recibirás una vida, no. Los primeros las primeras formas de comunicación entre seres humanos, las primeras formas en las cuales se perpetuaba no la palabra como tal, pero sí los actos que se cometían, fue a través de la escritura en piedra, los jeroglíficos y cualquier forma en la cual se pudiera mantener como que la historia viva a través de, pues vamos, de un recuerdo de lo que se vivió para que las futuras generaciones no volvieran a repetir los mismos errores. Entonces, esto tal vez pensándolo ya por mi parte y fuera de las pláticas filosóficas, reflexionándolo un poco, dije, pues es que esto puede ser como que un aceptar y a la vez contradecir la idea del eterno retorno, porque estamos aceptando que las cosas se van a repetir y repetir y repetir hasta que llegue un Zeus y le dé la piedra al tiempo, o sea, grabe en una piedra o mantenga sus palabras y su conocimiento para las siguientes generaciones. Entonces, cuando se esté repitiendo la historia, va a estar este recuento de que, pues, oye, ya la cagamos aquí, ahora tú no cometas los mismos errores, tú hazlo de una forma diferente y mira, el mamut resiste lanzas, pero hay trampas que puedes hacer, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy burdo y posiblemente inexistente, pero un ejemplo. Y así. Con este que habla Ghost, para no dejarlo como afuera, porque en el pasado hicimos mucho de eso, una disculpa. Pero Ghost dice, a mí en la secundaria la maestra de historia era un concepto que manejaba bastante. Dentro de este concepto que manejaba la maestra, recuerdo que al iniciar el curso nos dejaba saber la importancia de estudiar la historia, y era que justo es retomar cosas o sucesos que pasaron para evitar que se repitan y poder mejorar o acortar conflictos, que es justo lo que estás diciendo. Sí. Y a mí me causa conflicto porque, o sea, más bien, no me causa conflicto, me emociona porque la filosofía está incrustada en todos lados y la gente no se da cuenta. A mí había algo que me chocaba mucho porque muchos de mis maestros de historia repetían esta frase de que la historia está condenada a repetirse. Y era como, o sea, de nuevo es reforzar esta idea de todo va a volver a repetirse, y si lo ves de alguna manera sí, porque sucesos que pasaron años atrás, guerras que pasaron años atrás, vuelven a presentarse más adelante. Y es como, vaya, ya pasamos por esto y al parecer, aunque lo sepamos y lo hayamos estudiado, no sirve de nada porque lo estamos repitiendo. Exacto. Y viéndolo como... perdón. No, sigue, iba a ser nomás la acotación de exacto, por eso tantos memes de que a Alemania de repente le da por invadir al mundo. Y yo lo veo y le comentaba a Sadi que lo ve en todas las cosas, porque hay un filósofo que se apellida Whitehead y esta frase la uso mucho con Sadi porque me gusta mucho, pero él dice que toda la filosofía escrita es una nota a pie de página de la filosofía platónica. Y yo lo veía mucho en mi carrera porque cuando veíamos a algún autor era como, oye, pero eso ya se dijo antes. Y cada que aparece un nuevo ciclo, no sé, filosofía moderna, filosofía contemporánea, filosofía medieval, siempre hay alguien que repite las mismas cosas, aunque sea de manera distinta, porque nada es completamente nuevo, porque se está repitiendo en todo momento. Y no es algo malo, I mean,
es muy difícil, si no es que imposible, que tú logres escribir algo De completamente la desde nada. cero, porque hay años y años de referencia de cosas que probablemente, aunque tú no las hayas leído y nunca hayas escuchado sobre eso, ya se hablaron. Entonces, no es necesariamente algo malo, pero la idea del eterno retorno está presente en absolutamente todo, en historia, en literatura, en filosofía, en escritos, en todo. De hecho, justo siguiendo como ese hilo de pensamiento, eh, bueno, esto te lo dije creo que en las primeras clases que tuvimos, antes de siquiera hablar del podcast, sobre la gnotología, que fue como que mi punta de lanza ya donde dije, ok, necesito aprender más, que es por cierto, aquí ya me acordé que quiere decir agnotología, es agno de agnosis, de lo desconocido, y logis de conocimiento. Entonces es estudiar lo desconocido que se traduce al estudio de la ignorancia. Eh, y esta es como filosofía moderna, bueno, una rama más o menos moderna de la filosofía, y me enteré que nace a partir de justamente de estas ideas retomadas de Platón, me parece, de la caverna de Platón, pero que no fueron retomadas por filósofos hasta recién, sino que fue por mercadólogos y empezó por temas tabacaleras. Bueno, empezó mucho antes de otras formas, pero ya en cuanto a estudio. Pero los que realmente la tomaron en serio fueron mercadólogos, o sea, marqueteros, que empezaban a utilizar la ignorancia de las personas para decir, ah, mira, el cigarro te puede causar muchos problemas en la salud, pero puedes ignorarlos porque te va a hacer sentir bien. Entonces tú decides, ¿quieres sentirte bien a cambio de ignorar todas las cosas malas? Porque sí. Ya después cuando te digan, oye, el cigarro mata, tú vas a poder decir, claro que lo sé y me importa poco. Entonces empezaron a utilizar no sé si sea dialéctica o esta forma de bueno, no tergiversar, pero sí de utilizar como que la misma verdad y el desconocimiento los juntan y la idea principal dentro de la gnotología es que el conocimiento no es lo que le da estructura al ser, sino justamente esta combinación de lo que desconoces con lo que conoces. Entonces, todas estas ideas, pues sencillamente se podrían explicar desde la misma caverna de Platón, retomando a las primeras bases de qué es lo que quieres saber y qué es lo que no quieres saber. Entonces, todo, absolutamente cualquier idea va a tener como que precedentes históricos de que ya alguien dio como que, si no exactamente lo mismo, porque actualmente la gnotología es una rama de la filosofía como tal, porque pues nació a partir de esto y es como profundizar en ese tema, pero las bases siempre estuvieron ahí desde hace siglos atrás. También como paréntesis, logis también viene de logos, y el logos es el concepto más importante en la filosofía porque literalmente es el ser. Pero también se puede tomar como todo lo relacionado con la comunicación y el lenguaje. O sea, sí, siento que también esto que mencionas tiene que ver con el hecho de comunicar cosas para que nosotros podamos estar como conscientes de esas cosas. Y esto que mencionas me hace pensar que también es utilizada como una herramienta el hecho de poder estar como en control de las cosas. Con este ejemplo del cigarro es como, o sea, sí, es dañino, pero tú estás decidiendo qué hacer con eso. Y, o sea, a mí me pasa porque pues yo fumo, ya no tanto como antes, pero fumo. Y sí, cuando la gente me dice como, "Oh, pero es que hace mucho daño", es como, sí, güey, ya lo sé. Y aún así decido hacerlo porque quiero hacerlo. Y, o sea, yo siempre uso esta frase de algo nos vamos a morir. Es un poco evasiva, la verdad, pero justo siento que darle a la gente la capacidad de estar en control, porque en realidad es una sustancia que te hace adicto a ella, o sea, no tienes control absoluto sobre eso, es lo que permite que todas estas herramientas de manipulación funcionen, porque tú crees que estás en control de las cosas, pero en realidad no es de esa manera. Al final al final de todo siempre termina siendo justamente eso, que alguien te tergiversó de cierta forma la información para que tú prefieras, este término también lo aprendí gracias a esto, doxásticamente ignorante. Oh, chico. Sí, que es básicamente, hay dos, doxásticamente ignorante y doxásticamente ansioso, que ambos se refieren más o menos a lo mismo. En uno es deliberadamente mantienes información que sabes que al conocerla te va a hacer sentir mal,
Y lo exásticamente ansioso es evitar simplemente la información por miedo a lo que te va a hacer sentir. Ejemplo, no investigar sobre, yo qué sé, lo que está pasando en Gaza, porque sabes que te va a deprimir el saber todo lo que está pasando y no poder hacer nada. Es un ejemplo. Ahí podría yo declararme doxásticamente ansioso al respecto. Y Sí. entonces esos son como que los términos que, que nos estamos desviando un poquito del tema, eh, pero son términos que creo que es bonito que se sepan ahí. Para que sepan un poquito de si les da miedo saber algo, ya saben al menos cómo se llama ese sentimiento. Y si quieres decir tu cita del final, porque creo que tenemos la misma. Sí, de hecho creo que sí. Bueno, es que tengo subrayado mucho, tengo dos. Pero bueno, lo voy a leer desde donde lo tengo aquí. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como las conocemos. Aparecen sin la circunstancia atenuante de fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluida la guillotina. No hace mucho me sorprendí a mí mismo con una sensación increíble. Estaba hojeando un libro sobre el Chaplin malvado y al ver algunas de las fotografías me emocioné. Me habían recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante la guerra. Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración del Chaplin malvado. Pero ¿qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de que este sujeto me habían recordado un tiempo pasado de mi vida, un tiempo que no volverá? Esta reconciliación con Adolfo demuestra la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno, porque en este mundo todo está perdonado de antemano y, por lo tanto, todo cínicamente permitido. Y si no entendieron de quién hablaba cuando cambié los nombres, lo siento, pero ves mumetiza por decir este nombre. Sin duda. Está muy cañón, o sea, creo que Condé es muy humano cuando escribe esto porque es sumamente controversial decir que él ve estas fotos del señor Bigotón. Le recordaron una época que para él fue significativa, no aviso que bonita, pero significativa. Entonces es una mezcla de sentimientos de, güey, sí pasaron un chingo de cosas muy fuertes y moralmente horribles, pero también pasó durante esta época de mi vida y tengo estos recuerdos y siento cierta calidez y extraño y es como decir eso en voz alta para mí hace que Condera sea como muy valiente porque justamente puede ser juzgado con una facilidad impresionante. Pero creo que a todos nos pasa, o sea, hay sucesos complicados que nos recuerdan épocas muy bonitas. A mí me pasa cuando inicié con mi lucha en el feminismo, porque pues sí estaban pasando un chingo de cosas horribles al mismo tiempo. Fue la época más bonita de mi vida por cuestiones familiares, sentimentales, o sea, fue una época muy bonita, no sé si la más bonita, pero muy bonita. Entonces es imposible no recordar uno sin lo otro y aquí es cuando entra como pues sí, como esta contradicción de, ay, güey, ¿qué es lo que debería estar sintiendo genuinamente? Y no creo que haya algo que debas estar sintiendo, pero sí creo que es importante tener como esta conciencia de que cosas que pasan no están bien y que puedes tú reflexionar y hacer al respecto. Porque que dice de todo cínicamente permitido, me parece algo fuertísimo, porque efectivamente en aquella época del señor Bigotón, todo estaba permitido porque el güey tenía una labia impresionante y llevó a manipular masas y masas para creer que lo que estaba pasando era lo que tenía que pasar. Y fue permitido, cínicamente. Sí. Digo, verlo desde los ojos de hoy es muy complicado porque no está ese contexto. se puede juzgar el pasado con los ojos del presente.
Pero al haber estado en esa época, no sé si nosotros hubiéramos sido igual manipulados en masa y haber dicho como, sí, no mames, esto está increíble. No lo puedo saber, pero hoy en día lo veo en retrospectiva y es como, no mames, qué pedo. Bueno, aquí hablando un poquito sobre qué tanto podemos darnos cuenta de que pues, si pudimos haber sido o no coercionados de esa forma como lo fueron en aquellos tiempos. eh, Creo que sí, de hecho sí podríamos haber, o sea, un poquito, no todas las personas obviamente, hay quienes son menos manipulables, pero hubo un experimento, esto fue en una... Ay, aquí voy a parafrasear muchísimo, me acuerdo muy poco de los detalles específicos, pero fue según yo en una secundaria norteamericana, en un high school, en donde un profesor se puso a enseñar un poco sobre historia y empezó a hacer grupitos en la misma escuela, a hacer grupitos selectos, grupitos secretos, empezó a hacer como que su propio club al cual llamaba la tercera ola, referencia pues a esto. Entonces se fue haciendo más, cada vez más y más grande al punto de que hasta personas del mismo pueblo estaban involucrados ya dentro de este grupo, que ni siquiera tenían que ver ya con la escuela. Y al final de como curso de este experimento que empezó a hacer, les enseñó documentales sobre la Segunda Guerra Mundial a todos los que estuvieron involucrados y se dieron cuenta de que las tácticas que utilizó el bigotón para hacer sus grupos y poner a todos en contra de todos eran los mismos que el profesor había utilizado en su momento con ellos mismos y que ya todos estaban radicalizándose en contra de sus otros compañeros que no estaban en el grupo, generando básicamente lo mismo que pasó pues en contra de los judíos en aquel entonces, pero en este caso era contra otros compañeros de la escuela por el simple hecho de no pertenecer a ese grupo. Entonces este experimento demostró que la coerción es demasiado fuerte y que alguien con suficiente labia o suficiente autoridad también puede generar este mismo efecto, el cual generó el Chaplin malvado. Nada más quiero decir que tonto eres vos. Soy un chico de ahí. La tercera. Hola. Les quiero pensar porque de hecho mi artículo de investigación habla sobre eso. Que en una sección de mi artículo justo hablo de cómo utilizar genuinamente y conscientemente la musicalidad en la voz permite que nosotros seamos capaces de manipular a la gente. Y de una forma muy sencilla, porque si sabemos utilizar los tonos adecuados, las pausas adecuadas, los temas adecuados, llegar a sensibilidades con ciertas palabras, es mucho más fácil que la gente acceda sin darse cuenta a algo con lo que en otro contexto no estarían de acuerdo. Y el ejemplo que yo utilizaba era justo de... Igual voy a parafrasear un chingo porque ya no me acuerdo. De hecho, creo que lo borré al final. Porque era meterme con la comunidad cristiana y no quería pedos. Pero justo encontré un artículo que hablaba de un padre en algún pueblo de Estados Unidos que justo con esta posibilidad de labia, con esta musicalidad en la voz, lo que hizo fue convencer a su iglesia de que las personas negras seguían siendo esclavos. Y entonces los mismos integrantes de la comunidad negra estaban de acuerdo con que ellos fueran explotados y los obligaban a hacer como trabajos súper exhaustivos, obviamente no pagado. Y cuando empezaron a haber denuncias de gente externa, porque la gente interna de la comunidad de la iglesia no lo hizo jamás, pero la gente externa empezó a notar estas cosas, hicieron una denuncia y ese mismo padre convenció a todos sus leales súbditos de suicidarse en masa para que a él no lo pudieran atrapar y llevárselo a la cárcel. Y, o sea, la gente que se suicidó con él estaba completamente convencida de que lo que ese güey estaba diciendo era real. Correcto. Tanto que evitaron su propia vida. Entonces es sumamente complicado y por eso creo que el señor Bigotón es una gran figura para observar en ese sentido, en el sentido de que sabía cómo hablar para llegar a la gente a la que él necesitaba llegar porque tenía muy delimitado su público para lograr hacer lo que él quería. Entonces, sé que no todos somos en la misma medida manipulables, pero creo que sí podemos serlo en el contexto adecuado para poder llegar a hacer como ese tipo de cosas. Y está muy cañón, o sea, porque yo siempre he dicho que entre más niegas que eres capaz de hacer algo, más cerca estás de hacer eso. O sea, la gente que así de, yo nunca notaría a alguien, güey.
Es como, hey, no te estás dando cuenta que estás cada vez más cerca de hacerlo, porque en el contexto adecuado cualquier persona es capaz de matar. Entonces, el poder reconocer que quizás sí somos maleables y manipulables en ese sentido, creo que nos permite acercarnos un tanto más a no serlo, de alguna manera, no sé si me explico. Sí, de hecho, así hay una cita, de nuevo, parafraseando, porque no recuerdo ni quién la dijo, pero me gusta mucho. Es... Era... Uno no puede ser completamente bondadoso, o mejor dicho, las personas no pueden ser completamente bondadosas sin conocer su capacidad para el mal. Si no conoces realmente qué tan malo puede ser, pues al final de cuentas es muy sencillo que termines haciendo el mal sin darte cuenta, porque lo vas a terminar justificando con tu bondad o tu aparente bondad, que también es mucho de lo que pasó en aquel entonces, hablando de la Segunda Guerra Mundial. Pues las personas que estaban en el lado de Adolfo no, no creían que estuvieran mal. O sea, para ellos estaban haciendo lo correcto, estaban haciendo lo que se tenía que hacer. Nunca fueron capaces, hubo quienes sí, obviamente, no todo es así, pero la mayoría estaba en la fiel y férrea idea de que estaban haciendo lo correcto y no veían lo malo dentro de lo que estaban haciendo, digo. El meme. Soy mucho de memes, por cierto. El meme de Are we the baddies? ¿Somos los malos? Justamente enfocado en esta guerra, pues por algo está. Y justo de la mano con eso, ya pasando al capítulo 2. Sí. Al principio del capítulo, Kundera explica que Nietzsche llama al idea del eterno retorno como la carga más pesada. Y justo Kundera dice... Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. Y aquí viene el tucro, ¿no? Sí. Pero es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad. La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra. Pero en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Y justo, digo, no lo dice tal cual, pero aquí viene lo del libro, o sea, es una insoportable levedad, porque esta levedad de la que hablábamos a Dick y yo en nuestra sesión personal, que lo que Kundera intenta explicar es que entre más leves nos juntamos, más propensos estamos a despegarnos de aquello que nos debería sostener. No a la Tierra, ¿verdad? Pero como a nuestro centro. Porque no hay nada que haga el contrapeso y nosotros simplemente estamos flotando en una existencia que no entendemos. Porque no hay una carga que nos sujete a esta realidad. Y a mí me recordaba mucho justo, y es un ejemplo que me encanta, al mito de Sísifo, que es si no lo conocen, este sujeto que en resumidas cuentas, tenía que cargar una piedra y subirla a una montaña. Y cada vez que estaba a punto de llegar a la cima de la montaña, la piedra caía y él tenía que volver a comenzar. Y así, en un eterno retorno, infinitas veces. Pero yo le decía a Sadi que justo mi profesor de filosofía de la prepa alguna vez nos dio una plática sobre esto y nos dijo que siempre vamos a tener una carga, pero esa carga puede ser más pesada o más ligera en ocasiones. A veces es tan pesada que no podemos ni siquiera sostenerla y en otras ocasiones es tan ligera que cabe en el bolsillo del pantalón. Pero creo que en realidad la carga importante dentro del mito de Sísifo es tener que regresar siempre a recoger la piedra para volver a empezar. Y si lo vemos en un contexto como de nuestra vida cotidiana, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que volver a empezar. Relaciones amorosas, relaciones familiares, trabajos, escuelas, carrera. O por ejemplo esto que hacemos del podcast, sabemos que cada 15 días volvemos a comenzar a hacerlo. Y no es necesariamente algo malo, no es algo que nos arrastre en una insufrible tristeza y depresión, sino algo que es necesario para que nosotros podamos continuar en nuestra vida. Sí, da tantito, dame un segundito. Aquí está. Justo, quería retomar un poquito eso de que no tiene que ser
La pesadez, siempre el sinónimo de lo malo, que de hecho es lo que tengo yo del capítulo. Lo voy a... Ay, espérate, se abrió el gesto, no, el balde. Justamente es lo que tengo yo aquí subrayado. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Fue la interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios: luz y obscuridad, sutil, tosco, calor, frío, ser, no ser. Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo: la luz, calor, lo fino, el ser; y el otro, lo negativo. Semejante división entre polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple, con una excepción. ¿Qué es lo positivo? ¿El peso o la levedad? Lo que estábamos hablando. Parménides respondió: la levedad es positiva, el peso es negativo. Tenía razón, ¿no? Es una incógnita. Solo una cosa es segura: la contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. A lo que iba retomando ahora hacia Sísifo y esta última parte, el hablar de Sísifo siempre me recuerda y siempre me remonta a dos cosas. Una, al videojuego de Hades, porque ahí aparece Sísifo como un personaje con el cual puedes interactuar, y el cual también está inspirado en la historia de Camus, bueno, en el libro de Camus, imaginemos a Sísifo siendo feliz, que es prácticamente Camus, sí, gracias, Camus. Lo siento, soy malo con las pronunciaciones. Por eso me emociono cuando ponen a Grupo Nietzsche, porque lo confundo. Pero bueno, cuando me recuerda mucho a Camus, por lo mismo, porque él tiene este libro en el cual relata un poco de qué pasaría si Sísifo se adecuara a su castigo. Si Sísifo dejara de ver su castigo como tal, lo hace tan continuamente y tan reiterado que encuentra como... Estoy parafraseando, aquí sí me puede funar Carlita y cualquier filósofo porque estoy súper parafraseando, estoy reduciendo la idea demasiado. Pero bueno, ¿qué pasaría si Sísifo encontrara como esta reconciliación con su castigo, al punto de que dejara de ser un castigo? Entonces, ¿en qué punto ese peso nos va a hacer sufrir y en qué punto nos va a liberar, o en qué punto va a dejar de ser un peso y se va a transformar en una levedad? Porque podríamos tomar de ejemplo, ahora sí, el lado de Hades, porque ahí vemos un Sísifo que es feliz, o sea, de que para quienes no han jugado el juego, no cuenta como spoiler porque pues es literal de lo primero que encuentras en el juego. Sísifo está en los primeros pisos descansando un poco. O sea, algo que no debería de ser, pero pues literal ahí lo ves como que al fondo de la cúspide que tiene que subir con la roca, pero pues la roca no es una simple roca, ha pasado tanto tiempo con ella que ya tiene carita y le dibujó como a un Wilson su rostro y todo, y le dice Rocky. Entonces cada que sube, él sube con Rocky y dice que se la va pasando cada vez mejor. Entonces va disfrutando cada vez más de su castigo. Y ya no vemos a un Sísifo como el típico Sísifo así fornido pero delgado, ¿no? Es un Sísifo que de tanto subir la roca ya está fornido, ya está bastante grande, ya puede subir la roca con más facilidad. Entonces la roca y su castigo deja de sentirse tanto como un castigo, hasta se puede tomar el tiempo de hablar contigo como personaje. Y esto pues se puede retomar a lo mismo, de en qué punto o hasta qué no distancia, pero hasta qué momento tus cargas van a dejar de ser cargas y van a comenzar a ser lo normal, van a comenzar a ser como el podcast, como el trabajo, como las relaciones, comienzan a sentirse como parte de algo familiar, algo que vamos a llevar día con día, y al final siento que poco a poco, y siento que también para el final del libro, aquí sí tengo que decir y ser sincero que no lo he terminado de leer, no me he leído las últimas partes, la última parte, entonces no sé si llegué a ese punto o no, pero en qué momento lo pesado se transforma en la levedad y en qué momento esa levedad comienza a ser el peso, por lo mismo que Carlita mencionó y habíamos mencionado,
que una vez que no tienes nada de peso, una vez que estás libre por ahí, una vez que todas tus energías, todo tu esfuerzo está sin algo en que enfocarse, pues es cuando esta misma levedad comienza a sentirse insoportable. Necesitas algo de donde agarrarte, necesitas esta contraparte, este peso en el cual te arrastre, bueno, no te arrastre, pero sí te pega los pies a la tierra o te regrese a tu realidad. Dice, "Ay, qué bonito que le hicieran L'Oreal Sísifo del juego de Hades". Sadik es un experto en estas cosas. Y Legend dice, maullidos del mundo gay. Hay que hacer un crossover. Yo sí, y justo creo que referente a esto, y no sé si reforzando o cambiando el punto de condena, pero otra de las cosas que le mencionaba a Sadik es que voy a decir Sartre porque estamos en México y no sé cómo se pronuncia en francés. Sartre también, existencialista hasta morir, tenía esta idea de que no, o sea, vaya, transformándolo a esto del peso de Sísifo y todo, creo que nunca dejamos de tener un peso por más que creamos que podemos no tenerlo. Porque él explica que en el concepto de la libertad, nosotros somos libres, entre comillas, de decidir, pero al mismo tiempo no podemos no decidir. Entonces en esa libertad tampoco somos libres y ese es el peso que vamos a tener siempre. Tú puedes tomar una decisión y ahí está como la levedad de las cosas, y el peso que te sigue manteniendo a tierra es el hecho de que aunque tú elijas no decidir, ya estás decidiendo algo. Nunca puedes no hacerlo. Entonces eres medianamente libre, nunca enteramente, y ese es el peso que te ayuda como a mantenerte firme sobre la tierra. Y sobre esto, y retomando el capítulo, cabe mencionar que Parménides y Heráclito, no creo, bueno, no sé si en su filosofía estaban intentando pelear uno con otro o Parménides estaba respondiendo a Heráclito, así como eres un pendejo, güey, pero siempre existe como esta diferenciación entre ambos filósofos porque Parménides era muy tajante con que tiene que ser una cosa u otra, como él lo menciona, o sea, todo se divide entre lo bueno y lo malo, entre la levedad y el peso, entre la oscuridad y la luz. Pero Heráclito, a su contrario, siempre ha creído que los contrarios se complementan y que son necesarios, de hecho. Entonces, no es que todo sea luz o todo sea oscuridad, es que es luz y oscuridad al mismo tiempo. No es una cosa u otra, sino las dos y al unísono. Y el hecho de que sean contrarias no significa que no puedan coexistir, porque si todo es algo, entonces nada es. Y si todo fuera luz, no podríamos saber qué es la luz, porque no existe una oscuridad que le dé ese complemento de, ok, si esto es lo oscuro, entonces esto es la luz. Sí, Creo que eso es lo rescatable, y ahí es donde también Kundera diría como, pues claro, por eso somos insoportablemente leves, porque son las dos al mismo tiempo, somos pesados y somos ligeros al mismo tiempo. a la vez. Sí, de hecho, aquí sí yo sí me considero completamente dualista, de que es esta idea de que no puede existir una cosa sin la otra. De hecho, mucha de mi filosofía de vida sí se basa en general, no solamente en el aspecto social o todo esto, sino hasta en el aspecto científico, ya que te pones a indagar sobre lo que es la física y todo eso, te das cuenta de que inclusive muchos científicos tienen esta frase de como es arriba es abajo, y se repite en un montón de lados. O sea, no sé si reconozcan esta señal. Esta señal se repite en un montón de estatuas religiosas, pero mi favorita es la del templo satánico, porque tiene la manita también hacia abajo. Entonces, literalmente esto quiere decir, como es arriba, es abajo. Y a esto se refiere justamente a toda la dualidad, porque en ciencia está, aún no, saludos a la página de nombre largo, pero el hecho de que las dos corrientes más importantes de la física no se hayan unificado mucho tiene que ver con el dualismo. Entonces, todas estas cosas se ven reflejadas en absolutamente cualquier cosa que puedan encontrar, porque todo tiene un antónimo. O sea, cualquier cosa que ustedes piensen tiene un antónimo. Es flexible y tienes algo rígido. Entonces,
para cualquier cosa que ustedes encuentren tiene que haber un opposite, un lado contrario, el cual les dé como que la certeza de que lo que están viendo es como algo que puede existir en la realidad. Y luego es donde regresamos a la ciencia. Hay cosas que todavía no se pueden unificar porque, por ejemplo, los agujeros negros no tienen contraparte de agujeros blancos. Hay teorías, pero no vamos a andar en eso porque este no es podcast de ciencia. Entonces, todo eso y todas estas ideas, ahora sí regresando al tema filosófico, todo el dualismo, creo que se repite no solamente en las corrientes filosóficas occidentales, sino también en las orientales, que realmente en muchos sentidos sí están muy separadas, o sea, sí tienen muchas ideas que son inclusive contradictorias entre ellas ya que las contrapones, pero una de las ideas que se repite en la filosofía oriental también es el mismo dualismo. De hecho, apenas estuve leyendo cómo inicia el Tao Te Ching de Lao Tse con esta Carlita. Y me di cuenta que desde el arranque empieza con dualismo, diciendo que una cosa no puede existir sin que exista su contraparte, que lo único que puede existir sin contraparte es aquella cosa sin nombre, aquella cosa de la cual no vamos a tener certeza jamás, que es el Tao. Pero por todo esto siento que no podemos hablar de que exista una levedad buena, una levedad mala, o que exista un peso bueno o exista un peso malo. Al final de cuentas, ambos, tanto levedad como peso, terminan siendo como partes fundamentales de cómo nos construimos como personas, de cómo nos construimos en base a nuestros propios pesos y en base a nuestras propias libertades, a nuestras propias levedades, mejor dicho. Entonces, cada quien decide si quiere vivir en la eterna levedad, insoportablemente buscando a qué aferrarse, que desde mi punto de vista muchos vivimos o hemos pasado por esa etapa en nuestras vidas de no saber qué hacer, estar a la deriva, estar simplemente por ahí siendo leves por el mundo, pero a la vez esa incertidumbre de ¿y qué se va a hacer? ¿Qué peso queremos cargar? Que en mi caso yo lo veo como cadenas, es algo que le había dicho a Carlita cuando hablamos. Para mí no es tanto un peso, sino cadenas, algo que nos mantenga unidos a algo ya existente. Por ejemplo, un trabajo, una pareja o cualquier cosa por el estilo. Puede ser un peso, pero a la vez son pesos que no se sienten como son cargas que no se sienten pesadas, son cargas que te mantienen simplemente unidas y las cuales son buenas y llevaderas. A mí me encanta porque Taco Salvaje es un ser muy práctico y eso me gusta porque siento que nos falta a veces. Bueno, yo personalmente me considero muy teórica. Y este ejemplo que da me encanta porque dice, es fácil, 2 piezas de rompecabezas iguales jamás van a completarse. Y sí, o sea, llevado a un ejemplo práctico y fácil de visibilizar y visualizar para nosotros, sería ese, exactamente. Y respecto a todo lo que hemos mencionado, ya para acabar con ese apartado, Eduardo Nicol, mi filósofo favorito, tiene un libro que se llama Formas de hablar sublimes, poesía y filosofía. Y creo que está en el apartado 6, bueno, en el capítulo 6, habla sobre la Y como conjunción en la literatura y en el escribir. O sea, cómo el poner I separa y al mismo tiempo une. O sea, es una separación y una conexión a la misma vez, porque sí puedes decir como obscuridad y luz, que puede ser una separación entre 2 conceptos que son distintos y al mismo tiempo la unión de que ambos conceptos necesitan estar juntos. Entonces, esa idea me viene mucho a la cabeza con este rompecabezas para como tenerlo un poco más claro, de que no es levedad o peso, sino levedad y peso. No está una sin la otra. Mira, el equilibrio que tanto predica el taoísmo. Así es. Sabe que entra en modo fangirl ahorita. Yo el más fan del Tao. Bueno, no el más fan. Hay cositas como el no accionar del taoísmo que me pican, ¿sabes? Pero pues es más la mala interpretación que tiene. Pero bueno. De eso hablaremos después. Tal vez lo incluya ahí. Tal vez haga que Carlita se aviente el Tao de Lao. Pues lo voy a pensar. Es cortito. Es muy cortito. Cultura general lo voy a leerlo. Va.
¿Qué más dijeron por aquí? Taco agregó, como diría mi filósofo favorito, Greg Universe. Si las brochetas de cerdo fueran perfectas, no tendríamos hot dogs. Si todo fuera un anime, no habría nada. Y qué aburrido, la verdad. Sí, que sería un mundo muy vacío, muy gris. Es Así es. este Justo muy unánime. muy orwelliano. A ver. Del tercer Ajá, capítulo justo. es un capítulo un poco más extenso y para las citas que yo tengo necesitaría hacer un resumen. ¿Qué? Pero básicamente lo que cuenta Kundera ya empieza, ahora sí se mete a la novela porque los primeros 2 capítulos fueron como tomen conceptos filosóficos. Pero ya en el tercero empieza su novela y hay 2 personajes principales que son Tomás y Teresa. Y va contando a lo largo del libro, eso ya lo veremos más adelante, pero básicamente Tomás es una persona no monógama y no diseñada para la monogamia, que se encuentra con Teresa, que a su contrario es una persona sumamente monógama, de una sola persona nada más. Y habla de cómo se encontraron y que en su primera como salida, Teresa cae terriblemente enferma de gripa y él tiene que quedarse a cuidarla. No sé si tengas alguna cita que tú quieras rescatar, la mía está como a mitad de la segunda página. Es que la mía de nuevo está hasta el final casi también. Entonces. Bueno. Entonces la retomo con todo esto de Tomás cuidándola. Literalmente Teresa está postrada en su cama con una temperatura terrible y sudando y tosiendo y pues un poco desvaneciéndose. Tomás dice, ahora estaba junto a la ventana e invocaba ese momento. ¿Qué podía hacer sino el amor que había llegado de ese modo para que él lo reconociese? Y lo que me gusta ya de esto, porque cuando ella se mete en el ámbito amoroso, qué bonito, es que justo lo que explica Tomás es que él nunca se esperó, a pesar de que él sabía que iba a salir con Teresa, nunca se esperó que Teresa llegara a su vida de una forma tan abrupta, a romper todo lo que él tenía conocido, porque lo que planeaba Tomás en su cabeza era tener una noche con Teresa y ya, no volverla a ver en su vida. Porque entonces cuando cae enferma, perdón. Sí, aquí sí tengo que dar un poco como de más contexto en cuanto a Tomás, porque creo que es algo que resuena en muchos, también resonó en mí. Es como que a veces estamos como muy implantados en esta idea de el miedo a algo estable, ¿no? El miedo a una relación. Entonces, creo que Tomás desde las primeras páginas refleja demasiado eso. O sea, su plan de vida es no tener nada serio. De hecho, tiene un modelo. Quienes han visto How I Met Your Mother es básicamente un Barney Stinson. Si no reconocen esa referencia, no se apuren, es nada más alguien muy ligón que solamente busca como placeres de una noche, relaciones de una noche. Entonces, toda su chicos, toda su estilo de vida amoroso se basa en eso, en un modelo específico en el cual él no se va a enamorar, en el cual él no va a caer ante ninguna mujer y va a poder disfrutar de las mieles del amorío continuo. Y así, de algún día. Así es. No, está bien, o sea, creo que está bien que lo hayas dicho porque yo no sabía si decirlo o no, porque justo no quería como spoilear, pero realmente es como la naturaleza que nos muestran de Tomás todo el tiempo para poder entender su personaje, porque hay muchas cosas más adelante que yo, como una persona demisexual y monógama en su mayoría, sí decía como, ¿qué pedo, Tomás? ¿Qué está pasando aquí? Pero creo que es importante justo entender al personaje de Tomás antes de hacer como un juicio sobre él. Y esta cita la rescataba justo porque me parece que, como suele pasarnos a muchos de nosotros, el amor llegó a la vida de Tomás de manera inesperada. O sea, era algo que él no tenía planeado, por lo que explicó Sadie, que era algo que él no buscaba y él creía que no quería. Y a fin de cuentas, cuando le llega, tampoco sabe qué hacer con eso. Y esta cita justo me hizo plantearle a Sadie la pregunta, que se las quiero plantear a ustedes, no para que la respondan ahorita, digo, si pueden, está padrísimo, pero si se la quieren llevar y llegar el siguiente stream y decirnos como, estos fueron mis pensamientos. Pero yo le preguntaba a Sadie que en este concepto de amor inesperado se puede reconocer al amor. Porque a mí me parece que muchos de nosotros hemos estado en esta posición de
que literalmente el amor está enfrente de nosotros y nosotros no reconocemos como amor. Entonces, creo que es un poco lo que le pasó a Tomás, es un, ay, güey, o sea, yo que no quería nada serio, me tienes aquí desvelándome y cuidando a Teresa porque tiene mucha temperatura y estoy genuinamente preocupado por ella y la veo y siento amor. Entonces, para él es como un, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué está sucediendo? Porque estoy sintiendo tanto de que literalmente, no sé si sea parte de la cita que tengo, pero hay una parte en donde él lo piensa, desproporcionado, o sea, es nada más la segunda vez en la vida que la veo, porque estoy sintiendo tanto, nunca había sentido esto por alguien. Esa sensación de querer cuidarla y morir junto a ella, si es necesario. Y de una persona que literalmente conoció ese mismo día. Que no tengo nada contra eso porque yo genuinamente creo que el tiempo no puede encerrar al amor. Sí. Tú puedes sentir una cantidad de amor descomunal en cuestión de minutos, de horas, y no entenderlo porque nosotros hemos sido enseñados en el amor romántico de no, güey, no puedes decir que amas a alguien hasta que llevan 6 meses juntos y mamadas y medias, pero Sí. justo aquí él es como una mami, es la acabo de conocer y siento que si se muere me quiero morir con ella. ¿Qué está pasando conmigo? Yo no soy así. Entonces, a mí tampoco, pero pues qué bonito debe ser, ¿no? No, me refiero desde el punto de vista de Tomás, ¿verdad? Digo, tampoco, pero me refería desde el punto de vista de Tomás. Entonces sí. Y pues esa es como la pregunta que quiero plantear. Ahí nos cuentan qué piensan. ¿Se puede reconocer el amor? Y si ustedes lo han reconocido, ¿cuál fue su proceso de reconocimiento? Si alguien quiere ir contestando en el chat, para darle unos minutitos, ¿quieres que dé lo que yo dije esa vez? Un poquito más explicado. Claro, claro. Miren, yo a lo que llegué es que para mí siempre, y esto repito, las pláticas filosóficas siempre me dejan reflexionando, en especial en mi trabajo, que pues no hay mucho que hacer más que pensar, ¿no? Porque pues no puedes tener nada electrónico dentro del edificio. Pero en esa reflexión me puse a pensar en cómo es que yo he sentido el amor a lo largo de mi vida y me di cuenta de que yo tenía la idea cuando contesté esto por primera vez que como tal el amor no es a primera vista, o sea, sí te puede atraer mucho una persona, puede decir, esta chica es súper linda, me encanta, tiene todas las facciones, el cuerpo y todo lo que yo busco en una pareja y es mi ideal, así perfecto, y luego lo conoces un poco, sales con ella o lo que sea y te das cuenta de que no, de que simplemente mentalmente o emocionalmente o en cualquier otro ámbito aparte del físico, pues no hay nada ahí. Aquí también comparto el rasgo de mi sexual que me impide un poco como entablar estas relaciones como fortuitas de una sola noche con alguien. Y creo que también eso es algo que me hizo dar esa respuesta en primera instancia, en que pues sí, puedes tener algo físico y no reconocer el amor en primera vista, porque pues desde mi personal punto de vista, yo no podría enamorarme de alguien solamente por el físico, porque necesito algo más. Pero siento que sí hay personas en las cuales el físico importa muchísimo y que conozco muy buenas relaciones que literal empezaron solamente porque se gustaron y salieron y luego. Entonces fueron desarrollando este amor. Y para mí siento que es el amor, no se reconoce y es lo que estuve pensando. No importa el tiempo, puede ser muy rápido o muy o pasar con muchísimo tiempo de por medio, pero el amor no se empieza a reconocer hasta que te das cuenta de qué tan compatible es tu forma de amar con la de la otra persona. Hay veces que en una salida de minutos, de horas, puedes darte cuenta de que, compagino perfectamente con esta chica. Es de que nos llevamos al 100 y, Dios mío, quiero volver a estar con ella lo antes posible. Y hay veces que no, hay veces que dices, bueno, pues sucedió, me gustaba y ya, no pasó, no estuvo muy popularmente click, no tuvimos click, entonces sí es como, desde mi punto de vista el amor no se da hasta que no sientes ese click, ese match, el compartir el amor, porque es uno de mis
no temas ni referencias o no sé cómo decirlo, pero yo siempre he visto el amor así como un ente, por decirlo de alguna forma, yo fan de yoyos, como si tuviéramos nuestro propio stand, y nuestro stand es el amor. Y este stand se manifiesta siempre que encontramos a alguien con quien queremos estar, pero va a haber veces en las cuales no va a ser compatible, no van a emparejar los dos stands, no van a hacer esta como comunión, no van a embonar uno con el otro y simplemente pues se van a separar, por así decirlo. Pero cuando encuentras a esa persona con la que compartes específicamente muchos rasgos que te hacen sentir amado y que puedes amar a esa persona, es cuando realmente nace y el amor empieza a crecer y crecer, y una vez que está creciendo, si es el amor que tú estás buscando, va a crecer de forma descomunal y realmente creo que en muy poco tiempo. O bueno, desde mi punto de vista siento que cuando las cosas empiezan a dar, pasan de 0 a 100 en cosa de nada. Por eso pueden ser en minutos, o sea, puedes llevar conociendo a alguien durante años y años y de repente te das cuenta en una salida que comparten muchas cosas y ¡pum! Después de años nace el amor y de 0 a 100 ya estás enamorado de esa persona que antes no te llamaba la atención. Sí, justo respecto a esto me quedé pensando, de hecho se ven mis caras y me dicen como, no sé. Yo tampoco creo que exista el amor a primera vista, pero sí creo que existe el amor a primer encuentro. Y con encuentro me refiero justo no al hecho de salir y verse, sino al hecho de coincidir con esa persona. Pero también viene mi mente, todo lo voy a relacionar conmigo porque pues yo así, son mis experiencias de primera mano, pero mi relación pasada fue con una morra. No salió nada bien, hoy por hoy, de verdad. Yo nunca me arrepiento de nada, pero no estoy segura de si no me arrepiento de haber estado con ella. Pero al principio todo fue maravilloso y a pesar de que ambas nos enamoramos una de la otra, después nos dimos cuenta de que, bueno, ella no, yo me di cuenta de que no somos compatibles. Y eso no impidió que existiera un amor previo a esa incompatibilidad. Entonces muchas veces sucede que personas se aman, pero simplemente no pueden estar juntas porque no son compatibles. Ya a mí después esa incompatibilidad me llevó a darme cuenta de que en realidad no podría estar con una persona así porque es el tipo de persona que yo odio en el mundo. Tenía todas las cosas que en un principio, por supuesto, no sacó porque estaba en esta etapa de enamoramiento, de quiero conquistarte y no voy a mostrarme como soy. Pero yo soy muy genuina desde el minuto cero. Y yo sí me muestro como, oye, ¿sabes qué? Tengo un carácter de la chingada y me hacen enojar muchas cosas y quiero que lo sepas y me muestro. Entonces, para mí fue como un choque, como un, ay, güey, esto no es lo que tú me mostraste que eras, ¿qué pasó? Y pues es muy difícil tener una careta. Pero todo lo contrario con Sebastián, mi actual pareja, al cual amo, a nosotros nos pasó algo muy gracioso porque tuvimos 2 salidas y en la segunda salida fuimos con sus amigos a un bar y me acompañó por algo al coche y ambos tenemos la idea de que el otro dijo te amo primero. O sea, yo estoy completamente convencida de que fue Sebastián y Sebastián está completamente convencido de que fui yo la que dijo te amo. Pero era nuestra segunda salida, llevábamos como que 2 semanas en pues, hablar y todo. Y justo ahí fue donde ocurrió el primer encuentro, el genuino encuentro de, no mames, eres todo lo que yo quiero en una persona y en este momento caí perdidamente enamorada de ti, güey, y te amo. Y mucha gente nos tacha de locos porque es como, ¿cómo se dijeron te amo a la segunda salida? ¿Qué pedo? Pero para nosotros es una cosa maravillosa porque llevamos ya 15 meses juntos y ese te amo sigue siendo genuino porque todos los días encuentro algo por lo cual enamorarme de Sebastián. Y encontramos esa compatibilidad. Pero fue en el primer encuentro que nosotros tuvimos que pudimos reconocernos como amor del otro. Y es algo que me parece muy bonito porque no tiene tiempo, no es una fecha de validez, no tuve que esperarlo 6 meses. Y él no salió corriendo cuando supuestamente yo le dije primero que lo amaba. Él fue como, no mames, también te amo. Ven, abrázame. Y pues ya nos vamos a casar y todo. Entonces, claro que puedes reconocer al amor, pero no a primera vista. Tienes que tener ese momento de coincidencia con esa persona y genuinamente qué rico coincidir con alguien y darte cuenta que amas a esa persona.
Sí, justo. Creo que aquí también no lo dejé tan claro, porque sí, cuando me fui demasiado por la idea de los yoyos, porque pues, entonces sí fue como que me dejé ir por eso, pero um, dentro de esta concepción del amor que tengo, este ente no, cuando no es compatible, no quiere decir que no sea porque no puedas amar, sino porque es todo tu amor el cual no puede ser recibido en la forma en la que tú quieres. Entonces, el amor no es algo que sea como un ente entre dos personas, o sea, no es algo que siempre esté o relacionado a los dos, sino que es algo que cada quien tiene, cada individuo tiene como su amor, su muy personal estilo de amor, y cuando realmente fluye y cuando realmente sucede es cuando estos dos estilos de amor convergen, cuando estos dos estilos de amor se encuentran mutuamente, porque como lo dijiste con tu relación que no salió para nada bien, pues es un amor que comenzó bien, ambas igual y tenían como que esta convicción de que podían amarse y sobre el conocerse se dieron cuenta que no fue así, que estaban completamente equivocadas. Entonces creo que ese es donde te das cuenta de que el amor sí es muy personal y sí es algo que sucede muy específicamente contigo y el encontrar a alguien con quien puedas compartir tu muy personal forma de amar es donde ya nace para mí, donde converge y está este primer encuentro del amor. Cuando encuentras esa persona Justo, con la cual estás cómodo y feliz y te sientes amado y puedes amar a esa persona. justo Sebas, a.k.a. Maruchan con Maggie, dice, yo creo que sí se puede reconocer, pero que tal vez dependa de la edad. Si ya se experimenta del amor a tus 60, ya sabes lo que es, a que en tus 20 lo encuentres por primera vez. Y luego dice que hay un video y todo el pedo donde yo dije primero te amo, pero pues es fake, obviamente. No existe. Y algo que mencionaste que también me parece súper importante es lo de los lenguajes del amor. Porque, o sea, ya estamos en el tema de que tienes que saber cuáles son tus lenguajes del amor. Pero a mí me parece súper importante recalcar, y es algo que hablé con Sebas casi al principio, que no solo es importante que sepas tus lenguajes del amor, sino dos cosas más. Una cosa es el lenguaje del amor en el que tú amas. Otra muy distinta es el lenguaje del amor que tú esperas recibir cuando te aman. Y la tercera que también es súper importante es conocer el lenguaje del amor de la persona con la que estás, porque ahí es donde entra la compatibilidad. Y justo, por ejemplo, yo a pesar de darme muy de conocer y de ser súper responsable efectivamente, yo no estaba muy consciente de cómo me gustaba que me amaban, que me amaran. Y cuando llegó Sebas y me mostró su lenguaje del amor, que básicamente son actos de servicio, me di cuenta que esa es la forma en la que me gusta que me amen. O sea, porque por ejemplo, a mí me caga cocinar, es algo que no soporto, de verdad lo odio. Y a Sebas le encanta hacerlo, entonces tenemos esta dinámica en pareja de que a él no le gusta manejar, yo manejo y nos llevo a todos lados. A mí no me gusta cocinar y él todas las mañanas, aunque tenga que irse a trabajar, se levanta y me prepara el desayuno. Y me lo deja ahí, aunque yo me vaya a quedar en casa y me pueda preparar algo perfectamente yo solita, sabe que no me gusta y me deja hecho el desayuno. Entonces ahí es cuando me di cuenta cuál es el lenguaje del amor que yo estoy recibiendo de una persona. Y ahí me di cuenta que somos compatibles, porque también, por muy que a mí me gusta que me amen de tal manera, si la otra persona no es capaz de tener ese lenguaje del amor, Y no somos espera, nosotras. se cortó horriblemente la última parte después de... A ver, ahí está. Hola. Ok. Sí, Hola. se cortó justo cuando estaba diciendo que aunque no fuera el lenguaje del amor y ahí se cortó todo. Y de nuevo. Oh my god, sí. Ah, Sí me- No. A ver, espera. sí. Bueno, mientras tanto, creo que yo puedo retomar precisamente con cómo me di yo cuenta de cuál era creo que no lo había pensado hasta ahora que es la primera vez que hablamos sobre esto. Hasta ahora que menciona cómo darse cuenta de cuáles son los lenguajes del amor. Creo que yo sí me tomó mucho tiempo. O sea, en mi última relación, que repito, terminó de la mejor manera y todo, y me enseñó muchas cosas. Creo que no lo había pensado, pero sí me enseñó mucho de cómo espero ser amado, o mejor dicho, de cómo me gusta ser amado, porque
sin darte cuenta, cuando te empiezan a tratar en la forma en la que tú quieres, aunque no lo pidas y simplemente suceda, lo aceptas, lo aceptas y lo agradeces de gran forma. Como dices, tú no sabías que eran los actos de servicio hasta que llegó Sebas y te lo enseñó. Yo no sabía que era las palabras de aliento, o bueno, tienes De forma afirmación. de afirmación, gracias. Las palabras de afirmación, yo, para mí siempre fue así como de, por lo mismo de mi estilo de vida tan ermitaño, siempre fue como que, bueno, de la familia recibes y de todos, pero siempre es como que, pues, ajá, tenía mal este estereotipo ay, a los gringos le dicen me and myself, es todo lo que necesitas, solo yo y yo mismo. Y luego llegó Yamil a mi vida, mi exnovia, y empezó a ser constante en cuanto a las palabras de apoyo, a las palabras de afirmación, a hacerme sentir validado y todo, y fue como que, no sabía que necesitaba esto. Y es como que llegó y así, poquito a poco fue como que las iba aceptando y dije, al parecer creo que es su forma de mostrar afecto y es la forma en la cual a mí me encanta sentirme, o sea, porque la forma de yo expresarme es física, así de que abrazos, estar siempre cerca de mí, las personas que quiero y con las que me siento cómodo, y la de ella es dar esas palabras. Entonces fue como darme cuenta de que así como yo tengo mi forma, que me hace sentir bien el expresarme, la forma aparte en la cual me gusta ser tratado es diferente, porque pues literalmente son lados contrarios. O sea, uno es físico, estar con estas personas, y el otro es, no importa dónde estés, el escucharte, el leerte, el saberte, pues me va a hacer sentir bien. Entonces sí es muy diferente una y otra, y no lo había pensado hasta ahora que lo mencionaste, que dije, cierto, teníamos nuestros diferentes lenguajes y cada quien cumplía los suyos de cierta forma. Claro, y justo, qué bueno que funcionó pues lenguajes del amor, pero justo si no hubiese sido así, que ella no hubiera tenido como esta parte de palabras de afirmación, no es culpa tuya ni culpa suya, simplemente no son lenguajes del amor compatibles. Y justo esta parte en la que suelen decirnos que somos incongruentes porque no damos lo que queremos recibir, a mí no me parece incongruente, simplemente es la forma en la que yo sé amar y la forma en la que espero que me amen, y ninguna se contradice con la otra. Ambas son Pero distintas. Distintas, pero ahora no sí, contradictorias. para terminar, porque me quedan 8 minutos, tengo una cita más, pero no está al final, entonces no sé. Y la tuya literalmente está al final, final. La mía está un párrafo antes. Entonces es la misma. Si quieres, date. Ok. ¿Es la de el hombre que nunca puede saber qué debe querer o es otra? Sí, sí, justo entonces. Mira, terminó siendo la misma. Es, el hombre nunca puede saber qué debe querer porque vive solo una vida. No tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni enmendarla en sus vidas posteriores. Es mejor estar con Teresa o quedarse solo. No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es mejor porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin reparación. Como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero, ¿qué valor puede tener una vida si en el ensayo para vivir es la vida misma? Por eso la vida parece un boceto. Pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto siempre es un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto de nuestra vida es un boceto para la nada, un borrador sin cuadro. Esa cita me Entonces, gusta mucho y la rescaté con Sadik. Sí. Porque otro de mis filósofos favoritos es un filósofo danés, también existencialista, que se llama Søren Kierkegaard. Y él tiene un texto que se llama Die Psalmata, en el cual habla de las esferas de la sabiduría. Y dice que la séptima y última esfera de la sabiduría es básicamente, y cito, dice: cásate, te arrepentirás; no te cases, también te arrepentirás; elijas lo que elijas, al final siempre acabas arrepintiendo. Y justo yo he tomado como esa filosofía para llevarla a mi vida todos los días, porque siempre que estamos a punto de tomar una decisión es como si estuviéramos frente a un abismo. Es como, tomo la decisión de saltar o no lo hago. Y nunca vas a saber qué va a pasar.
con la otra opción que no elijas. Puedes decidir quedarte en lo seguro, en no saltar y estarás bien, o puedes saltar y darte cuenta que puedes sobrevolar ese abismo. Entonces, lo que le decía a Sadik es que hagamos lo que hagamos, siempre va a haber una especie de arrepentimiento, no en un sentido ni connotación negativa, sino en un siempre va a existir esta duda de qué habría pasado si yo. Y lo que te dice Kierkegaard básicamente al final de ese apartado es como un toma la decisión por la cual el arrepentimiento valga la pena, por la que digas como sí, pude haber tomado esa otra decisión, pero esto que yo decidí para mí, con sus consecuencias y con lo que vino después, vale la pena. Y aquí, de la misma forma, que lo explicó Carlita, creo que yo puedo estar bastante de acuerdo. Ahora sí, en el sentido de que, retomando un poquito la frase de no tenemos un punto de comparación, es por más que tengamos las experiencias de otra persona, por más que nos cuenten 1000 historias de qué sucedió en la misma situación entre dos personas diferentes, creo que esa es la principal diferenciación que uno tiene, a la hora de enfrentarse a cualquier obstáculo, a cualquier decisión, a cualquier momento nuevo en la vida, que no sabe realmente cómo va a resultar, porque retomando mi relación, mi última relación, hubo momentos en los que tanto a mi expareja como a mí nos dijeron ya terminen, o sea, esto es algo irreparable, es algo que no tiene forma de que puedan seguir ahí. Y eso era en base a lo que las demás personas habían vivido. Y después fue como que hablábamos entre nosotros y nuestra historia de amor, nuestra historia de relación era tan diferente que pues para nosotros no fue nada y tuvimos sobrepasarlo como, pues vamos, como si nada, a diferencia de otras parejas y otras relaciones en las cuales por la misma situación se hubieran terminado, o bueno, terminaron en su momento. Entonces creo que es como esto en donde te das cuenta de que sí realmente no hay forma de que podamos recurrir a un eterno retorno realmente al 100%, porque por más que las cosas se repitan y vuelvan a ser reiterativas, si no tienen, como bien lo dice Milan en la cita que citamos antes, si no tienen este atenuante el cual hace que se repita de la misma forma exactamente y la situación va a ser la misma, pero por la misma razón de que no va a tener este atenuante el cual lo va a hacer exactamente igual, también el resultado puede ser diferente. O sea, el que una sola cosa se repite eternamente no va a asegurar que el resultado siempre sea el mismo. Y esto se ve en diferentes cuestiones de la vida. Digo, si nos retomamos a las guerras, no todas las guerras, aunque sean entre los mismos países todo el tiempo, van a terminar con los mismos ganadores. El mayor ejemplo es si nos retomamos a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda, pues los ganadores fueron diferentes, los perdedores fueron diferentes, las circunstancias fueron diferentes. Entonces, por más que las cosas se repitan, por más que la historia rime, nunca va a ser lo mismo. Entonces es donde yo sí encontré mucho esta no contradicción, como refutación a la idea del eterno retorno, en especial en esta última parte, donde te pones a pensar en realmente si la vida del hombre tiene algún sentido el vivirse una sola vez. Pues realmente sí, porque por más que sea el copia y pega de la vida de otros cientos y miles de hombres, va a ser diferente y única a su manera. No va a tener exactamente las mismas cosas. Vas a tener referentes de cómo evitar daños y todo en base a, ahora sí, las cosas que sí se repiten en este eterno retorno, pero el resultado siempre va a ser distinto. Y sabiendo que aquí son muy científicos, a mí me recuerdo mucho a tu propia incertidumbre. No me acuerdo cómo se llama, pero es un matemático. Pero justo lo que le explica en esa hipótesis es que nunca nada va a ser de la misma manera porque el hecho de que haya un espectador observando la realidad altera esa realidad que está observando. Entonces, aunque fue exactamente las mismas circunstancias y en el mismo contexto, el hecho de que haya alguien observando eso va a hacer que el resultado sea distinto a fin de cuentas. Y por eso dije desde el principio que siento que Kundera hace como una crítica al eterno retorno, porque si bien es una idea bastante fundamentada y que vemos en todos lados, también es una idea que, de nuevo, sin contradecirse, ocurre y deja de ocurrir en todo momento. Entonces, es algo que se complementa, es algo que es necesario,
el hecho de que digamos que hay ciertas cosas en las cuales se puede romper como ese esquema del eterno retorno no significa que no exista también. Están ahí coexistiendo ambas posibilidades. El hecho es que siempre podemos como alterarlo si nosotros decidimos hacerlo y presenciarlo. Exacto. E inclusive a veces, aunque, de nuevo, aunque no lo decidamos, podemos alterar. Digo, retomando esta idea de que no tenemos como tal decisión, el no decidir también puede afectar el resultado. Es, de nuevo, con el principio de incertidumbre, el experimento de la doble rendija y todo, el mero hecho de no interferir va a causar un resultado. Y muchas veces, de nuevo, retomando ahora el taoísmo con esto, el no interferir muchas veces hace que los resultados sean caóticos, que sean lo que tiene que ser, pero que sean tan caóticos y tan inesperados que te pueden, vamos, generar un arrepentimiento aún mayor. Pero Y bueno, hasta aquí. hora y media, 3 capítulos, Sí. son como que 6 páginas, 5. 5 o 6 dependiendo de nuestra versión. Nuestro plan, si les gustó la insoportable del ser, es seguirla explorando, igual y un poco, ya no tanto a profundidad, sino como Sadik y yo tenemos esta idea de leer capítulos y venir y resumírselos y nada más encontrar como los puntos más importantes para que podamos avanzar, porque pues es un libro de 300 y cacho de páginas que nos puede tomar la vida entera así y ya ahondamos Sí, lo mucho. hacemos. Pero espero que les haya gustado y que hayan tenido una aproximación a Kundera como un ser sumamente filosófico a través de su novela. La idea sobre esto era justamente adentrarnos en estas ideas filosóficas y en que pudiéramos explayar estos conceptos para que pudiéramos, bueno, para que quienes nos ven nos dieran tanto su opinión como es lo que pasó ahorita, o para que estén más familiarizados y tengan un poquito estos momentos de reflexión que, pues, como lo notaron, a mí me pudieron bastante en muchos sentidos y es el mismo sentido que tiene todo este podcast. Creo que ya lo estamos puliendo un poquito más de como fue el primer episodio ahorita y pues siguiendo con esta misma línea, si les gustó tanto este libro de Kundera o si les gustó lo que hicimos con la zarpa, manténganse atentos, vamos a estar explorando también otros libros mientras vemos qué tanto les gustó si quieren que exploremos otros, también vamos a recibir eventualmente sus recomendaciones para que los leamos eventualmente, no tan pronto porque ya tenemos como que una lista de cuáles son los que vamos a tomar en esta primer temporadita, entonces para que se mantengan atentos y si quieren la lista o si quieren ir leyendo, manden un mensaje en Instagram y se las podemos mandar también para que vayan, si quieren, poniéndose al corriente y no lleguen en blanco totalmente a los siguientes podcasts. Ojalá así sea, me emocionaría mucho que les interese leer lo que estamos hablando. Y pues yo nada más agradecerles de nuevo por compartir este espacio con nosotros, por platicarnos lo que ustedes piensan, lo que ustedes viven, y ojalá así sea en los siguientes capítulos también. Yo me tengo que retirar, no sé si Sadik se va a quedar como a seguir platicando con ustedes, pero les mando un abrazote. Sadik, de nuevo, muchísimas gracias por prestar tu canal, por abrir este espacio para nosotros y por filosofar conmigo, lo cual lo aprecio muchísimo y te lo diré todas las veces que sea necesario. Y yo también, de nuevo, todas las veces que sea necesario, agradecer que hayas aceptado las primeras invitaciones a filosofar o a enseñarme a filosofar bien, ya de forma correcta, con las bases necesarias. Entonces, yo completamente agradecido de que estés aquí, de que puedas darte el tiempo, como ahorita que ya vas un poquito tarde, pero que te des ese tiempo de estar aquí con nosotros y compartiendo tu punto de vista. Igual ahorita me quedo leyendo el chat, voy a jugar un poquito después. Esto ya lo podemos dejar como para el podcast. Ya después veremos si aplicamos la de todos los podcasts, de que esto que queda al final lo vendemos aparte. Entonces ya veremos. Pero mientras tanto yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento y vaya a hacer lo que tenga que hacer, Carito, porque ve a hacer todo lo que tengas que hacer, porque si no aquí nos quedamos otra media hora y no. Y sabemos que no es necesario, el hambre llama.
Así es, pero les mando un abrazote, los quiero mucho y nos vemos en 15 días. Nos vemos. Adiós. Ya si en la postplática sale algo como lo que ahorita dijo el taco, ya lo hablamos en el siguiente podcast o en la siguiente plática. Me parece perfecto, amigos. Sí. Tengan una bonita noche. Chao, chao. Igualmente. Bye. Ya estoy yo en grande. Hola. Ahora sí, ahí no tengo la cámara acá. Denme un segundo. Bueno, esto ya se queda para el post-podcast. Vamos a leer tantito lo que dijo el taco. Ahí van a ver a Rebeca en lo que yo pongo mi cámara, ¿no?